Contexto psicológico. Toño Miranda, como cada martes, un placer saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado. Marcela, buenos días, amable auditorio. Sí, vamos a hablar hoy de el tema. Obviamente habrá mucha gente que no padeció igual las lluvias como la padeció otro sector importante de la región, sobre todo en Torreón, en la parte de oriente. Luego hablamos de la parte psicológica, cómo está la gente cuando vive situaciones así, situaciones que ya se ha hablado de cuestiones atípicas en la región. Hablamos de cierto enojo, obviamente, frustración, impotencia y mucho tristeza y sobre todo la capacidad de no predecir lo que viene en el futuro. Y todo este tipo de situaciones nos habla de un perfil que es el síndrome de estrés postraumático. Lo hablábamos un poquito la anterior ocasión. Hoy profundizamos un poco más en el tema. La gente está irritable, la gente está triste, la gente está angustiada, la gente se quedó sin muchas de las cosas que luchó durante un buen tiempo de la vida o casi toda la vida por lograrlo, y de la noche a la mañana pues desaparece. No estamos acostumbrados en nuestra región, será por la situación geográfica o por muchas otras situaciones, que no estamos acostumbrados a tantas situaciones de emergencia, ni que el ejército ande ayudando en las labores, ¿no? Sí hemos tenido la venida del río en algún momento en situaciones emergentes, pero nunca así como de repente, pues, utilizando el término por sorpresa, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que dice, es que nunca había llegado tanta agua a mi casa, nunca había estado así, las calles. Pues hablamos de situaciones a lo mejor menos graves que el perder todo lo que tenías. Veíamos en algunas imágenes en Twitter, sobre todo, gente enferma, gente sin la capacidad de resolución, de reaccionar inmediatamente. Se va generando este estrés postraumático que muchas de las veces se lo dejamos a la historia o se lo dejamos al tiempo. Y ese tiempo, en lugar de curar las heridas, lo único que hace es nada más olvidarlas. Cuando surge nuevamente un evento así, parece que no tenemos experiencia, entonces la gente tiende a repetir las mismas acciones. Aquí el tema no nada más pasa por las autoridades, sino también por la misma gente que tendría que buscar alternativas, que es muy difícil, pero ahí en la atención psicológica, en la atención de trabajo social, hablamos no nada más de darles un albergue, sino también de darles esta ayuda que muchas veces no se considera, y la ayuda psicológica no es para situaciones de locura, no es para la gente que está mal de la cabeza, es para personas que están en situaciones de emergencia, y tenemos situaciones de emergencia donde se puede hablar, se puede platicar, se puede generar alternativas, obviamente primero trabajando sobre el trauma que se genera dada una situación extraordinaria y que de un momento a otro pierdes pues todo lo que tenías en la vida. Y sobre todo yo lo decía en el anterior programa, la anterior participación, sí tener mucha empatía de parte de los que le batallamos un poquito menos, que perdimos menos cosas, para estas personas que no necesitan nada más la actitud o la ayuda de momento paternalista, sino más bien un compromiso ciudadano que nos ayude a tener una mayor equidad en la medida de lo posible. Ahora, no hay, bueno, yo no he escuchado, no sé si tengas tu conocimiento, en estos albergues que se han instalado en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, si además del apoyo que se da de alimentos, de cobijas, etcétera, ¿hay algún apoyo psicológico? Hasta donde yo sé, no. Es que aquí yo creo que, y hablaría en la parte autocrítica, creo que los psicólogos luego, sobre todo también en la región, nos hemos preocupado más por el tema de la patología individual y de trabajar más en función de nosotros como psicólogos atendiendo a pacientes, llenar nuestro consultorio, que no tiene nada de malo, pero a mí me parece que tiene que haber un compromiso con la sociedad. Yo me acuerdo que en la maestría había un compañero maestro que decía que si tú atiendes en los primeros, él era especialista en cuestiones de emergencia, decía, si los atiendes a las personas
el primer día, segundo día que pasa en esta situación, vas a generar que el efecto no sea tan grave ni tan grande en una persona, porque luego se genera una tendencia, se genera una manera de ser. Y eso lo tienes que evitar atendiéndolos inmediatamente, obviamente con una técnica, pero no estamos luego muy preparados. Yo creo que muchos de las profesiones no estamos preparados para comprometernos y para generar una ayuda. Nada más que el problema, cuando va generando uno la ayuda, pierde uno el protagonismo. Y muchas veces hay muchas profesiones que lo que se busca también dentro de la vocación es ser ensalzado, decir, hijo, qué bueno es mi doctor, qué bueno es mi psicólogo. Y aquí la realidad es que necesitamos héroes desconocidos donde podamos atender. Habemos un chorro de psicólogos que podemos atender en esta situación. Nada más que sí necesitaríamos la preparación. O sea, no nada más es, a ver, tú platícame cómo te fue. No, a veces sale peor. O sea, aquí tendría que haber una preparación y hay un protocolo que se sigue en este tipo de entrevistas. Hablar de la angustia, hablar de lo que se perdió y sobre todo asumir que se está triste, que se está enojado y que se está muy frustrado. Si eso se asume, ayuda. Sí, porque por lo general se ve, o de lo que se habla, es del impacto económico, de todo lo que perdí, de lo que ya me quedé sin esto, me quedé sin lo otro, pero viene también el impacto psicológico, el impacto emocional de esa pérdida, pero también del desarraigo, es decir, te sacan de tu área de confort, de tu fortaleza, que es tu casa, para llevarte a otro lugar donde convives con otras personas que no conoces, y eso también genera un impacto no emocional. Claro, yo creo que es el más fuerte, porque sale uno de su zona de seguridad y recordando aquella pirámide famosa que todos lo vimos en alguna clase de Maslow, las necesidades básicas que se tienen que cubrir primero es la de seguridad y casa, un techo donde vivir. Eso se pierde. Y a eso le agregamos que está la incertidumbre. No saben qué viene. Ya le metemos factores económicos, sociales, políticos. Y creo que a mí se me hace ahí bien peligroso también esta parte de ayudarlos un ratito y luego dejarlos de ayudar por nada más utilizarlos. Ahí es donde entra la parte política, donde viene como un abuso, una sensación de uso y abuso. Entonces la gente se siente doblemente victimizada. Sí, pero desgraciadamente muchos de estos habitantes no es la primera vez que pasan por un trago tan amargo como estos, porque tenemos que desarrollar la empatía, lo que significa una pérdida, que no hay que minimizarla, porque sea material no hay que minimizarla. Mucha gente le cuesta sangre poder tener sus cosas, su estufa, su colchón, sus cosas básicas, pues. Claro. Y perderlas así de la noche a la mañana es perder todo lo que tienes de pronto. Entonces sí han sido luego objeto también de mucha manipulación y desgraciadamente siempre hay oportunistas, ¿no? Sí, es que en una tragedia hay una parte de la psicología industrial de la capacitación que habla del assessment center, que es una manera de elegir a través de la presión. Dice este principio que si tú presionas a alguien o lo pones en una situación de emergencia va a salir su verdadero yo. Entonces yo creo que en una emergencia como esta salen las personalidades más altruistas, más empáticas y también las más malvadas y las más que utilizan esta situación. Oye, en una fecha como hoy, que es significativa, Sí. 11 de septiembre, sí, la tragedia en Nueva York, la caída de las Torres Gemelas y todo lo que de ello se derivó, y de todo lo que se viene hablando todavía en este momento del estrés postraumático que no se terminó de atender en muchas personas y que además fue común. Sí. O sea, no fue que una persona se sintiera así o que dos, o que los que sufrieron la pérdida de familiares o de gente cercana en la situación de las torres, sino que fue toda Claro. una comunidad. Y yo creo que en este momento todos nos sentimos también muy vulnerables, guardadas las proporciones, por supuesto. Sí. Las distancias siempre amerita subrayarlas. En esta sensación de que, bueno, pues ya se fue el agua, pero ahora vienen los baches, ahora vienen las incomodidades de estar rodeando, y voy a tener más tardanzas en ir y venir a mi punto de trabajo, a mi casa. Se van a dañar mis cosas también, porque mi auto o yo misma. Entonces, digo, no justifico, pero yo entiendo el malestar importante que existe en este momento y el enojo que existe y las comparaciones que se hacen. Es que si hubieran dejado de hacer esto,
podríamos tener ya el recurso para haber hecho el drenaje pluvial, pero pues no lo tenemos. Sí. Sí, la tolerancia a la frustración que también hemos hablado como parte de la inteligencia emocional. Y qué buen ejemplo que dices esto de lo de Nueva York. Hay estadísticas, ya ver que los americanos para todos sacan estadísticas de qué pasó con la generación después de los atentados, los que están, digamos, chavitos que ahora son adolescentes. Se supone que en la ciudad tienen mayor estrés en un 50% que la gente que venía atrás de ellos. O sea, porque hay que recordar que el estrés es cuando pasa algo que tú no esperas. Vamos a ponerlo en proporciones aquí en La Laguna. Ese día, bueno, jueves, creo que fue viernes en la noche, estaba tronando, martes, lunes en la noche, viernes. O sea, era un momento donde decía uno que digo, se va a caer el cielo. Entonces va a caer agua. No estamos tan preparados. Mucha gente abrió la puerta de su casa y dijo, ay, que digo, hay una alberca ahora aquí afuera de mi casa. Ese tipo de cosas, la percepción, la mente no está preparada. Entonces genera un shock. Si ese shock no lo trabajas, ahí va a estar. ¿Qué quiere decir que no lo trabajas? Que no lo acomodas emocionalmente. ¿Cómo lo acomodas emocionalmente? Pues platicando con alguien que más o menos le sepa esto. Y termina por ayudar mucho. Y se desarrolla lo que acabas de decir tú ahorita. Esta tolerancia, yo creo que tendríamos que tener muchísima tolerancia y sobre todo mucha empatía. Si hay mucha gente que le está yendo muy mal, tampoco vamos a justificar que ya se me fregó la suspensión del coche. Es que hay gente que está debajo del agua. Sí, pero hay que tener tolerancia, hay que tener paciencia. Y ahorita escuchaba la entrevista con José Ángel Pérez, pues cuánto se ha planeado esto y no se ha hecho, ¿no? O sea, es que también es un reflejo de nuestra sociedad. Preferimos viajar, preferimos comprar el coche nuevo que pagar un seguro, que pagar la planeación, las colegiaturas, el plan de vida a largo plazo. Vivimos el momento, ¿no? Tenemos 10,000 pesos en la tarjeta de crédito y pensamos que son de nosotros. Sí. Entonces vivimos al día y vivimos sin planear, pensando que nada nos va a pasar. O esto de que Calcabo en Torreón llueve muy poquito. O sea, Calcabo en Torreón, pues sí, ahorita la pasamos mal, pero pues para mañana y pasado la vamos a pasar bien. Entonces, no pasa absolutamente nada, ¿no? Que es el problema, ahí yo creo que vamos nosotros incluidos, es que no tenemos memoria, ¿no? Se nos olvidan las cosas. Al rato vamos a decir, oye, ¿te acuerdas de aquella lluvia? ¿Qué era 2000? Ya no me acuerdo. Pero también se puso muy feo. Pues sí, pero no hay acciones. Yo lo digo a término de los psicólogos, utilizándolo, ¿no? Luego sí estamos preparados, pero para estas emergencias aquí deberíamos de ayudar y juntarnos y decir, yo voy a atender a 2, 3 personas o voy a ir a un centro comunitario. Pero no nos preparamos para esto, nos preparamos más bien para el halago y el elogio. Pero a ver, no es demasiado, no es como esto de Facebook, la alerta esta de Facebook de estoy bien, o sea, en la inundación de Torreón estoy bien, que a mí me pareció demasiado, o sea, demasiado. No es demasiado esto de apoyo psicológico cuando no tuvimos una pérdida, por ejemplo, humana. Para la gente que sí perdió todo, sí hay que tener un apoyo psicológico, pero por si tú no pudiste jugar golf ese día, pues digo, no pasa nada, no, absolutamente no necesitas una terapia porque no jugaste golf. O sea, hay que dimensionarlo, pero sí se necesita una terapia, no una terapia de 20 años, sino una atención de urgencia, de emergencia. A ver, pero esto es en cuanto a las, digamos, las víctimas, los ciudadanos que sufren esas pérdidas. Pero ¿qué pasa en la psique del político, del funcionario, que año con año, o cada 2 años, o cada 3 años, ve que pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no hace absolutamente nada? Digo, ahorita ponías tú el ejemplo de José Ángel Pérez, que comentaba él cuando él fue alcalde, ¿por qué no lo hizo? Y lo mismo le preguntas a cualquiera que fue alcalde y la respuesta es la misma, porque no había dinero, porque no hay recursos. Entonces quiere decir que va a ser un problema sin solución. ¿Qué pasa en la cabeza de él? Pensamos luego que los políticos están muy lejos de nosotros y pensamos que el político es un extraterrestre, pero es el reflejo del mismo ciudadano, nada más que con poder.
Con poder, hagamos de cuenta que tenemos una tarjeta de crédito y empezamos a pagar cosas que no necesitamos. Cuando estamos en el gobierno, digo, yo no he estado, pero me imagino que el político psicológicamente pasa por vamos a tratar de que mi administración tenga trascendencia, porque tenemos ese narcisismo que no podemos con él. Ahorita estaríamos hablando, por ejemplo, de Peña Nieto. O sea, él está pensando que dejó, digo que no dejó mucho, pero viene como que la trascendencia y no tenemos esa capacidad en México específicamente de utilizar el poder para servir. Pero lo peor es que él está convencido que hizo las cosas bien. Digo, la declaración que hizo ayer dice, no fue cuestión de buena suerte, fue cuestión del trabajo, la disciplina, el tesón. O sea, él está convencido de que está bien. Claro, un psicoanalista analizaba un diputado en algún momento y decía, lo peor del caso es que se la creen. Eso. Es que tienen gente alrededor que los hace vivir en otro mundo, ¿no? Alguna vez un director de una escuela decía, es que me asusta que yo le diga, es que se cayó esta puerta, e inmediatamente le iban y la ponían. Entonces llega un momento en donde uno cree que es casi Dios, ¿no? Y en un país latinoamericano es así como que, ¿qué te pasa? Pues yo nada más levanto la mano y se dan las cosas. Llega un momento en donde uno se cree eso y termina pensando que el otro es un ignorante que no comprende las buenas intenciones. Como estamos rodeados de puro barbero, entonces los barberos hacen creer a esa persona como aquel traje, ¿no? del rey, que hermoso se le ve, pues, sí. Y luego tratan a uno de convencerlo. Entonces ahí es donde dice uno, se están haciendo. No, hay políticos que sí lo creen, y de hecho se enojan. Dicen, tú deberías de agradecerme. ¿Cómo te voy a agradecer? Pues si es tu labor y la haces mal. Sí. Ese es el problema. Pero el político de hoy, aparte de tener las redes sociales, tiene un narcisismo y una psicopatía galopante. ¿Qué es narcisismo? Es una carencia de una imagen real por una imagen pública. Y psicopatía es no hay empatía por las necesidades del más necesitado. Sí, el clásico, ya sé que no aplauden. Muy bien. Toño Miranda, un punto de contacto. Sí, claro, el teléfono es 204-7113. Gracias, Antonio Miranda.